Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Voy a pedirles que se pongan de pie I'm going to ask that you stand, y vamos a entrar a la palabra del Señor. and we're going to read the Vamos a Word of leer God. la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 9. We're going to read Romans chapter 10, verse 9 through 15. Nos dice así la palabra del Dios Todopoderoso en la epístola de los Romanos, el capítulo 10, versículo 9. Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. And the Word of God says in verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture said, whoever so believe on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whoever so shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call unto him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Padre, una vez más le damos gracias, Father, we give you once more. rogándole, Señor, We ask you, Lord, que su palabra that your word quede en nuestros corazones, Padre, be left in our hearts. y que usted que todo lo puede, Señor, And we know that you can do all things. quite todo estorbo, Señor, You take any toda evilness, distracción que pudiera haber en nuestro corazón, en nuestra mente el día de hoy, all distractions in our heart and our mind. y pidiéndole que este es su mensaje que usted ha destinado para el día de hoy, And we ask that this message that you have given siga siendo de tonight gran bendición para todos que nos ven aquí presentes y en la internet. be of good blessings to all who is here and who's watching over the internet. Y le damos gracias, Señor, And we give you thanks porque su palabra es el pan de vida, because your word is the bread of la life, fuente de agua viva a la cual podemos venir a beber. the fountain of living water. Y le damos gracias, Señor, And we give you thanks porque tenemos victoria en el nombre de su Hijo amado because Jesucristo. we have victory in the name of Jesus Christ, your Son. Declaramos una vez más, Señor, We declare once more, que de usted es el reino, el poder y la gloria because yours is the kingdom, the glory, and the honor, desde siempre hasta la eternidad. forever and ever. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermano. You can be seated. Hemos titulado este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Embellezcamos nuestros pies. We have named this preaching with the title of Let Us Beautify Our Feet. Nuestro Señor Jesucristo nos dio a través de su vida, a través de su muerte, de su resurrección, su obra de gracia, de perdón. Our Lord Jesus Christ gave us through his life, through his death and the resurrection of his work of grace, of forgiveness. Y fue de esta manera que nosotros al confesar nuestros pecados, And it is this way that we, by confessing our sins to him, y de nuestra declaración que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, and of our declaration that we have accepted him as our Savior, a través de su gracia somos salvos. Y antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al Padre, Cristo nos deja una comisión de ir a predicar su evangelio a toda criatura. through his grace we are saved, and before his ascension to the Father,
Jesus Christ leaves us with the commission to go and preach his gospel to every creature, para que así de esta manera se continúe aplicando su obra redentora en el corazón de los pecadores, de los que viven sin fe, de los que no tienen esperanza de la salvación. so that in this way it may continue to apply his redemptive work in the hearts of sinners, of those who live without faith and without any hope of salvation. Es labor de la iglesia. Esta es una labor que Cristo le dejó a su iglesia. It's the work of the church. This is a work that Christ left to the church. Por lo tanto, si usted es parte, si usted es miembro de su iglesia, esta tarea es para usted. So if you are a member of your church, of this church, this is for you. En esta misma carta del apóstol Pablo, en el capítulo 9, 10 y 11, In the same letters from Apostle Paul to the Romans in chapter 9, 10, and 11, Pablo trata el problema de la elección pasada del pueblo de Israel. Paul deals with the problems of the past election of the people of Israel, De su rechazo actual del evangelio y de su salvación futura. their current rejection of the gospel and their future salvation. Nosotros como la iglesia de Cristo debemos tener la misma tristeza, la misma preocupación del apóstol Pablo por los que viven sin Cristo. So we as the Church of Christ, we must have the same sadness and concerns as Paul did for those that are without Christ. Porque la promesa de Dios sigue vigente y es para todos. Because God's promise remains in effect and it is for everyone. Pablo nos dice que a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, la promesa de Dios también es ahora para quienes no eran su pueblo, pero que ahora somos su pueblo. So Paul also tells us that despite of Israel's this unbelief, God's promise is also for those who were not of God's people, like we were before. Y para recibir su gracia, la salvación, ya no es necesario saber de qué nacionalidad eres, de qué color eres o qué idioma hablas. And to receive his grace and salvation, it is no longer because of which nationality you belong to, what color you are, or what language you speak. Y bien valdría la pena, iglesia, hacernos unas dos preguntas. And it would be worth asking ourselves, church, ¿Por qué se perdió parte de Israel? why was part of Israel's lost? ¿Y por qué nos podríamos perder nosotros? And why can we lose ourselves? Y Pablo nos lo dice en su carta en Romanos 9, 31, y luego vamos a pasar al capítulo 10, versículo 3. Nos dice en Romanos 9, 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellos no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. So let's see what Paul says in Romans chapter 9, verse 31 and through 32, and then we're going to jump to chapter 10, verse 3. So Romans chapter 9, verse 33 says, But Israel, which follow after the law of righteousness, had not attained to the law by the works of the law, for they stumbled at that stumbling stone. Chapter 10, verse 3, For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que sabiendo So in other words, what Paul is trying to tell us, que es Dios quien nos da la salvación final a todo aquel que en Él cree por medio de su gracia. it is that it is God who gives us the final salvation to everybody who believes in him through his grace. El hombre que se pierde es por su irresponsabilidad. Y él es solamente el culpable por su irresponsabilidad, por ser un irresponsable. So the man who is lost is because of his irresponsibility, and he is the one who condemns himself for being irresponsible. Y debemos entender que el motivo por el cual los judíos que rechazaron a Cristo se perdieron And we must understand that the reason why the Jewish who rejected Christ were lost fue a causa
de su orgullo, de su soberbia, de buscar la salvación por méritos propios. was because of their arrogance, their pride, since they sought to earn salvation through their own merits. Lo buscaban por obras y por seguir la obediencia a la ley de ellos mismos que habían puesto, They follow him by works and through their obedience to the law, en lugar de humillarse y clamar al único y verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo. instead of humbling themselves and crying unto the one the true Savior, Jesus Christ. Es decir, rechazaron la salvación que por gracia, creyéndola buscar por méritos propios. So they rejected salvation from grace, wanting to obtain it through their own. En la actualidad aún pasa lo mismo. The same thing still happens today. Lamentablemente aún no hay muchas doctrinas que tienen este tipo de pensamiento. Unfortunately, even today, there are many doctrines that still have these kinds of thoughts. Hay muchos cristianos que siguen creyendo que ganarán la salvación por su propia cuenta. There are many Christians who continue to believe that they will earn their salvation by their own effort, Por seguir y obedecer la doctrina de sus líderes y rechazando la salvación por gracia de Jesucristo. by following and obeying the doctrines of their leaders, rejecting salvation by grace. Y esa gracia solamente la recibiremos teniendo fe, creyendo y recibiendo a Cristo en nuestro corazón. And that we will only receive it having faith, believing and receiving Christ in our hearts. El método que Dios utiliza para que recibamos la salvación es a través de su predicación. So the method that God uses so that we receive salvation is preaching of his gospel. Porque solamente escuchando su palabra sabré que tengo que clamar, invocar ese nombre. Because only by listening to his word, I will know that I have to cry out and invoke that name. Pero esto fue posible porque hubo alguien que me habló de ese nombre. But this was possible because there was somebody who spoke of that name to me. De esa manera yo creo e invoco ese nombre. In this way, I believe and I invoke his name. Pero si no supiera nada de él, But if they didn't know anything about him, como dice los textos que leímos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. so as we saw in the previous verse, it says, how then will they call on the one in whom they have not believed? And how will they believe in the one whom they have not heard? And how would they hear without who preaching to them? And how would they preach if they are not sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who announce peace, of those who announce the good news. Hermanos, ciertamente debemos ser unas personas profundamente agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, Brothers, we must certainly be deeply grateful people to our Savior Jesus Christ. y entre otras formas que hay, puedo mencionarle dos. And among other ways, I can mention two. La primera es darle gracias infinitamente y glorificando su nombre en todo momento por nuestra salvación, por la gracia que Él derramó en nuestras vidas. The first is to always thank him and glorify him at all times for that mercy he had with us. La otra es llevando el mensaje de salvación a los perdidos. And the other is bringing the message of salvation to the lost. Seamos generosos y tengamos compasión de aquellos que no conocen de Cristo. Let us be generous and have mercy with those who do not know about Jesus. Hagámosles saber que a través del Evangelio, que al recibir a Cristo en su corazón, Let them know that through the gospel, that by receiving Christ in their hearts, creer en Él, invocar su nombre con todo su corazón y lo reconozcan como su Señor y Salvador, let them know that they believe in him and invoke his name with all your heart and recognize as your Lord. y teniendo una fe genuina, serán salvos. Pero es importante, hermanos, que nosotros seamos un buen testimonio de la predicación que estamos llevando.
And having a genuine faith, you will be saved. But it is important, brothers, that we be of good witness. Debemos confesar su nombre y creer de todo corazón. We must confess his name and believe in him with all our heart. Y esto lo debe saber todo aquel a quien nosotros le estamos compartiendo. And this should be known to whom we are sharing. Pero no lo tienen que saber porque nosotros se lo estamos diciendo. No, nuestro ejemplo debe de ser un buen testimonio. But they do not need to know it because we're telling them. No, our example should be a good testimony. Por lo cual, así como nosotros hemos confesado y creído en su nombre por fe, somos salvos. For them for which we have confessed and believe in their name by faith, we are saved. Tenemos que predicarles que tienen que confesar y creer en Él, con fe, en su corazón. We have to preach to them that they have to confess and believe with all their heart in order to be saved. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romans chapter 10, verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Este es el evangelio que debemos predicar. This is the gospel that we should preach. El evangelio de nuestra redención por el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. The gospel of redemption through the sacrifice made by Christ on the cross of the Calvary. Y que su sacrificio fue aceptado por Dios Padre como el pago de nuestra deuda, de nuestros pecados. And that his sacrifice was accepted by God our Father as the payment of our debt for our iniquities Y que si se cree esto, serán salvos. and our sins. And that if this is believed, they will be saved. Es sumamente importante, hermanos, estar consciente de lo fundamental que es predicar el evangelio. It is extremely important, brothers, to be aware of the fundamentals of preaching the gospel, De compartir las buenas nuevas a los incrédulos. of sharing the good news with the unbelievers. Porque solo habiendo quien les predique, ellos podrán oír. Because only with somebody who preaches to them, they will be able to hear. Y así una vez habiendo escuchado el evangelio tendrán la oportunidad And thus, once they have heard the gospel, they will have the opportunity, si deciden aceptar a Cristo en su corazón y si creen en su nombre. to decide if they accept Christ in their hearts, if they believe in his name. Y así tener la esperanza de la salvación a través de invocar su nombre, su santo nombre. And thus have the hope of salvation through invoking his name. ¿Cómo invocar lo que no se conoce? Nadie puede invocar el nombre del Señor sin conocerlo. How to invoke what is not known? No one can invoke the name of the Lord without knowing him. Y si no lo conoce, no podrás saber lo que Él hizo para salvar a los pecadores. And if you do not know him, you will not know what he did to save our sinners. El pecador estando en incredulidad, tiene primero que conocer del Señor. The sinner being in unbelief has to know the Lord. Luego creer en su palabra a través de los hechos escritos en su evangelio. Then believe in his word through the written facts in his gospel. Y Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? And Paul asks, how then would they call on the one in whom they have not believed? No es posible invocar sin conocer, sin creer. It is not possible to invoke without believing. Porque antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que le salve, Because before invoking the name of Jesus and asking him to save you, se tiene que creer en que Él es Dios y que se despojó de su deidad y se hizo hombre. you have to believe that he is God, that he stripped himself of his deity and became a man, Que fue obediente en cumplir la ley del Padre desde su nacimiento hasta su crucifixión. that he was obedient in fulfilling the law of the Father from his birth to his crucifixion. Y que siendo inocente por nosotros se hizo culpable para pagar por nuestras deudas, por nuestros pecados. And who being innocent of all sin became guilty for us to pay for our sins. Que murió, fue sepultado, fue resucitado y fue levantado con poder y autoridad. And who died,
was buried, and resurrected, and raised with power and authority, reconociendo que en su sacrificio fuimos justificados de nuestros pecados. recognizing that in his sacrifice we were justified from our sins. Y si el perdido reconoce esto, entonces sí podrá invocar su nombre y clamar por su salvación. So if the lost recognizes this, then if we can invoke his name and cry unto salvation. Pero si no reconocemos eso, este hecho escrito en su evangelio, no podremos clamarle a él. But if we do not recognize this fact that is written in his gospel, we do not believe in the gospel. Y si no creemos a él, ¿cómo entonces podemos pedirle que nos libre de la atadura, de la esclavitud, de la condenación del pecado? And if we don't believe him, then how can we ask him to free us from bondage of slavery and condemnation of sin? ¿Cómo le vamos a pedir el regalo de la vida eterna si no creemos en él? How are we going to ask for the gift of eternal life if we don't believe him? No podremos, iglesia. Si no creemos, no podremos. We will not be able to. If we do not believe, we will not be able to. Y si no predicamos esto, ¿cómo lo podrán saber los incrédulos? And if we do not preach this, how will unbelievers know it? No tengamos pensamientos equivocados, iglesia. Let us not have wrong thoughts, church. Tenemos que ser sinceros y predicar la palabra de Dios. We need to be sincere and preach the truth. Quiero que me entiendan bien con lo que voy a decir. Nadie se salvará por solo saber y creer que Dios existe. So let me tell you that no one will be saved by knowing and believing that God exists, Por solo saber y creer que Dios es bueno, que Dios es amor. or just by knowing and believing that God is good and love. Es necesario saber y creer lo que Dios hizo por nosotros a través de la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz. It is necessary to know and believe that what God did for us through his works of our Savior Jesus Christ. Por lo tanto, es fundamental primero conocer, creer, invocar con fe y de todo corazón. Therefore, it is fundamental first to know, to believe, and invoke with faith and with all our heart. Y solo así se podrá ser salvo. Solo así podremos recibir la gracia de Jesucristo. And only then could we be saved, and only then can we receive the grace of Jesus Christ. Pero los que están en el mundo, los que están allá afuera, no lo podrán saber si no hay quien vaya y les predique. But those that are out in the world, out there, they would not know unless somebody preaches to them. Debemos hacerles saber que teniendo fe en Cristo y reconociendo lo que Él hizo, We must let them know that having faith in Christ and recognizing everything he did for us, e invocando su nombre de todo corazón, Cristo no lo rechazará, no lo dejará fuera. and invoking his name with all his heart, Christ will not reject him or leave him out. El que a mí viene no lo echo fuera, dice Cristo en Juan 6:37. The one who he comes, I don't cast him out, says John chapter 6, verse 37. En el versículo 14 del texto de la escritura dice, de este mensaje dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? In verse 14, it says, how then will they invoke the one in whom they have not believed? And how will they believe in the one of whom they have not heard? Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no lo supimos por casualidad, porque somos muy inteligentes o porque una noche nos comimos unos taquitos de más y nos pasamos soñando que éramos salvos. So what Jesus did for us on the cross, we did not know by chance or because we are intelligent or because maybe one night we had a heavy dinner and we spent dreaming that we were saved. Esto no pudo ser así. No, this could not be so. La forma que supimos lo que Cristo hizo en la cruz fue a través de oír su evangelio. So the way we knew that what Christ did on the cross was through hearing his gospel. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So in Romans chapter 10, verse 17, so faith is by hearing, and hearing by the word of God. Al igual que nosotros, los de afuera también necesitan oír la predicación.
So, like us, those outside also need to hear the word para que puedan creer y entender que en el Evangelio so that they can understand and believe in the gospel. y cómo lo podrán hacer por medio de la predicación y cómo irán sin saber quién les predique. And how can they do it? Through preaching. And how will they hear without those who preaches to them? Pues ciertamente que no podrán hacerlo mediante un sueño, una visión o por una casualidad. Well, certain it cannot be through a dream or a vision or a coincidence. Para que se pueda saber y conocer de Cristo y lo que Él hizo por nuestra salvación, lo que se necesita es predicación. So that we can know and know about Christ and what he did for our salvation, what is needed is preaching. Hay necesidad de predicación, hermanos. Lo que los perdidos necesitan es predicación, que haya quien vaya y les predique. There is a need for preaching, brothers. What the lost need is preaching, and there is someone to go out and preach to them. Pero hay algo muy importante, hermanos, para que se pueda cumplir totalmente la voluntad de nuestro Señor Jesucristo al ir y predicar su evangelio. But there is something very important, brothers, so it can be fulfilled to mind the will of Jesus in preaching his gospel. Y solo hay una forma, y esta es predicar su palabra fielmente y sin adulterar. And there is only one way, and that is to preach his word faithfully without alteration, because then it will be preached. Porque cuando se predica de esta manera, la palabra impacta al incrédulo. Because when it is preached in this way, the word will impact the unbeliever. Porque no solamente está escuchando acerca de Cristo, está escuchando a Cristo. Because not only is he hearing about Christ, but he is listening to Christ. Porque cuando se predica la palabra fidedignamente, es decir, sin quitarle ni ponerle, Because when his word is faithfully preached, that is to say, without removing or putting, se está haciendo oír la voz de Cristo, sea donde fuera que usted esté predicando su evangelio, donde esté usted compartiendo su palabra. the voice of Jesus is being heard wherever you are sharing his gospel, preaching his word. Porque la palabra es salvación. Because the word is salvation. Aquí hay un conjunto de libros recopilados en uno solo. Y esta es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay vida y hay salvación para todo aquel que cree y la guarda. So in this set of books, this is a set of books compiled into one. It's called the Bible, and it is the Word of God. And the Word of God, there is salvation if you keep it and if you believe it. 1 Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. 1 Corinthians chapter 15, verse 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory that I preach unto you, unless ye have believed in vain. El apóstol Pablo nos está diciendo que nadie podrá ser salvo a menos que retenga y crea la palabra de Cristo. So the Apostle Paul is telling us that no one can be saved unless he retains and believes the word of God. Y esto solo será posible si escucha la palabra de Dios, escucha una predicación. And this will only be possible if he listens to the preachings. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? So how would they hear without somebody who preaches to them? Uno de los problemas que hay con los incrédulos cuando se les comparte la palabra One of the problems with unbelievers when one shares the word es que se resisten a lo que escuchan porque piensan que lo que están escuchando es palabra de hombre o de mujer según sea el caso quien les esté predicando. is they resist the word that they're being told because they think that they are hearing the word of a man or a woman, as the case may be. Y más aún si nos conocieron antes de nuestra conversión. And more so if they knew us before we came to Jesus Christ. Porque para muchos de ellos nosotros no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos. Because for them, we have not changed. We still remain the same. Siguen pensando que hablamos palabras propias de nosotros. They still continue to think that we speak of good words of ourselves. Pero voy a decir algo, espero que no se vayan a molestar por lo que voy a decir, hermanos.
I'm going to tell you something, but I hope it doesn't bother you, brothers. Nosotros los creyentes no somos muy diferentes a los incrédulos en algunas veces. We believers are not very different from unbelievers at times. Fuera muy diferente nuestro crecimiento espiritual So our spiritual growth would be very different si viniéramos a nuestra congregación a escuchar la palabra if we came to our congregation to listen to the word con una verdadera disposición de recibir el mensaje que Cristo preparó with a true disposition to receive the message that Christ prepared, y lo hizo llegar a través de su Santo Espíritu a quien Él designó predicarlo. and made it reach through his Holy Spirit to whom he appointed to preach it. Si viniéramos con una verdadera convicción de que la voz que estamos escuchando If we came with a true conviction that the voice that we are hearing no es quien está hablando, sino que es de Cristo mismo y que el Espíritu Santo está presente y aquí nuestra congregación y se está moviendo, is not who is speaking, but is from Christ himself, and that his Holy Spirit is present and moving among us. y quiere obrar en nuestros corazones para manifestarnos que nos sometamos a su voluntad. And wants to work with our hearts to show us that we submit to his will, Para que seamos obreros fieles y esforzados, obedientes y temerosos a su palabra. so that we can be workers faithful and hardworking, obedient and fearful of his word. Así es como Cristo edifica su iglesia y así es como Cristo salva a los perdidos. Cristo es el buen pastor y dice, mis ovejas oyen mi voz. And this is how Christ builds his church, and this is how he saves the lost. Christ is the good shepherd and says, my sheep hear my voice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Pero enviados por quién? Por Dios, por supuesto. And how would they be preached if they are not sent? Or by whom? But of course, they are sent by God. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. So Matthew chapter 9, verse 38 says, pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Una empresa envía representantes a otros lugares para realizar algún negocio y todo lo que ellos hablan lo están haciendo de parte de la empresa que los envió. So when a company sends their representatives to another place to carry out their business, everything they talk about and what they do on behalf of the company, they do it on behalf of the company they were sent. De la misma manera, un país envía a sus enviados y los llama embajadores a otras naciones y todo lo que ellos hagan, hablan o digan, lo están haciendo de parte del país de los que lo enviaron. So a country that sends their representatives to other nations are ambassadors, and everything they say and do, they are doing on behalf of their country. Por lo tanto, los obreros que está hablando aquí Mateo Therefore, the workers that Matthew is speaking here son los obreros que Dios ha nombrado como sus mensajeros, como sus embajadores a los perdidos para anunciarles en su nombre, que es sobre todo nombre, So the ones that he mentions are those that God has appointed as his messengers, as his ambassadors, to the request to announce them in the name which is above every name. que hay perdón en sus pecados y promesa de vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en el nombre y lo reconoce como su único y verdadero Salvador. That there is forgiveness of their sins and promise of eternal life to everybody who repents and believes in his name and recognizes as their own and true Savior. Y estos obreros, hermanos, somos usted y nosotros. And these laborers, brothers, are you and us. Dos preguntas. Two questions. ¿Estamos haciendo ese trabajo de obreros de Dios? ¿Estamos llevando el evangelio a los perdidos? Are we doing that work of God's work? Are we taking the gospel to the lost? Somos los obreros de Dios, iglesia. We are the workers of God. Hay que entender, hermanos, que nosotros como iglesia de Cristo You have to understand, brothers, that as the church of Christ, somos los embajadores de su reino
aquí en la tierra. We are the ambassadors of his kingdom here on earth. Y cuando estamos predicando su palabra, estamos anunciando que Jesús pagó la deuda de sus pecados. And as much as we are preaching his word, we are announcing that Jesus paid the debt of our sins. Y que ahora Dios ofrece el perdón, la reconciliación y la vida eterna por medio del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo para todos los que creen en Él. And that now God offers forgiveness, reconciliation, and eternal life through the sacrifice of his beloved Son, Jesus Christ, for all who believe. Por eso cuando Pablo está anunciando aquí en Romanos 10, 15, cuando dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El apóstol Pablo está citando aquí a Isaías 52, 7. Acuérdense que estamos hablando del problema que tuvo Israel cuando se perdió. So when we say here, how beautiful are the feet of them who preach the gospel of those who announce good news, the Apostle Paul is here quoting Isaiah 52:7. Isaías 52, 7. Y con esta cita terminamos, hermano. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. So Isaiah 52 verse 7 says, how beautiful upon the mountains are the feet of him that brings good tidings, that publishes peace, that brings good tidings of good, that publishes salvation, that saith unto Zion, thy God reigned. Qué hermosos son esos pies, hermanos. How beautiful are those feet, brothers. Nosotros debemos ser portadores de esos pies que proclaman las buenas nuevas de salvación. We must be those feet who could proclaim the good news of salvation. Tenemos que ser los que proclaman que Cristo fue el vencedor en la cruz y ahora está sentado a la diestra del Padre. We must be the workers who proclaim that Christ was the victory on the cross and is now seated on the right hand of the Father. Y tiene toda potestad, toda autoridad para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna a todos los que creemos en Él, invocando su santo nombre. And has all the power to forgive our sins and give us life, eternal life, to all of us who believe in him, invoking his holy name. Cuán hermosos son estos pies, hermanos. How beautiful are those feet, brothers. Hermanos, nadie podrá ser salvo si no invoca en el nombre del Señor. Brothers, no one can be saved if they do not invoke the name of our Lord. Pero ¿cómo van a invocar si no creen? But how are they going to invoke if they do not believe? Y no podrán creer si no han oído. And they will not believe because they have not heard. Y tampoco oirán si no hay quien vaya y les predique su evangelio. And neither will they hear if no one goes to preach to them ¿No les about the gustaría- gospel. ¿No les gustaría ser los portadores de esos pies hermosos? Wouldn't you like to be the bearer of those beautiful feet? Y no estoy hablando de hermosura estéticamente, no vaya a salir de aquí, se vaya a su casa y se vaya a hacer un buen pedicure. No estoy hablando de eso. And I'm not talking about aesthetically beautiful feet. Now, don't go out of here and go home so you can have a pedicure. Estoy hablando de ir y predicar el evangelio a toda criatura. I'm talking about preaching to everyone. Pónganse de pie, iglesia. Please stand. Yo les animo, iglesia, I encourage you, church, que hagamos conciencia de nuestra responsabilidad de ser un buen obrero, that we become aware of our responsibility of being a good worker, que está comprometido con hacer la voluntad de aquel que nos llamó a llevar el mensaje de salvación a los perdidos. who is committed in doing the will of the one who called upon to bring his message. Embellezcamos nuestros pies en el continuo caminar al llevar el mensaje a los perdidos, a los incrédulos. We embellish our feet in the walk by announcing the peace of Christ to the lost. Llevémosle la paz de Cristo, Let us take the peace of Jesus Christ de anunciar las buenas nuevas de salvación, to announce the good news of salvation, de anunciar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está al alcance para todo aquel que cree en Él. to announce that the grace of Jesus Christ is available to all who believe in him, Se arrepiente de sus pecados y clama, invoca su santo nombre con todo su corazón y con toda su fe.
for those that repent of their sins and invoke in his holy name with all their heart. Seamos obedientes, iglesia. Let us be obedient, church. Llevemos las buenas nuevas de salvación a los incrédulos, a los perdidos, a los que viven aún en la oscuridad. Let us take the good news to the lost that do not know of that word. Tengamos compasión de ellos, Let us have mercy of así como Él la those, tuvo con nosotros y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. just like he did with us, where he took us out from and brought us into light. Amén. Amen? Vamos a orar. Let us pray. Padre Santo, Holy Father, infinitamente gracias, Señor, we give you thanks porque usted se manifiesta en cada momento en nuestras vidas a través de su palabra. because you are with us in every single in Oh. our life. Ahora le rogamos, Señor, Now we ask you, God, que este mensaje que usted ha traído a nuestros corazones that this message that you had brought quede en tierra buena, Señor, are in good land, in good soil en nuestros corazones, Señor, in our hearts, y que le abra el entendimiento, Padre Santo, and to open up our understanding a todo aquel que escuchó su mensaje, su palabra, to all that who heard your message, los que están aquí presentes y los que nos escuchan a través de la internet, those that are present and those who are over the internet, y que no pongan la mirada, Señor, and for them not to look en aquel que habla, to that person who speaks, sino que pongan su mirada but for them to see en su palabra in your word, y que sus oídos estén atentos and that their ears are open a lo que usted demanda de cada uno de nosotros. of what you demand from us. Yo le ruego que su Santo Espíritu I ask you, God, that your nos dé el Spirit entendimiento, Padre, gives us the understanding para poder saber so that we can know y cumplir and obey lo que usted demanda de nosotros. what you want from us. Le damos gracias, Señor, We give you thanks, Lord, porque su palabra es fiel y es verdadera, because your word is faithful and es true. viva y es eficaz. It's alive. Y gracias una vez más, Señor, And we give you thanks once more porque usted usa a todo aquel because you use que está Yes. siempre queriendo ser un obrero fiel. those that want to be a servant. Yo le of ruego God. por mis hermanos aquí presentes, Señor, I ask you for all my brothers here, Lord, que tengan ese anhelo, Señor, de servirle y de cumplir su voluntad. that they want to serve you and that they want to do your will. Toque nuestro corazón, Señor, Touch our hearts y no permita que nos avergoncemos de predicar su evangelio. and don't let us be ashamed of your word. Le damos gracias una vez más, Señor, We give you thanks once more, y sabemos que usted se ha glorificado una vez más, and we know that you have been glorified once more porque usted es el único y verdadero Dios vivo, because you are the only God, living God, el Dios de poder, our God of power, y a usted le damos toda honra, and we give you all the glory, toda gloria y toda exaltación, all the honor and exaltation desde antes de los tiempos since before hasta la eternidad. to the eternity. Amén. Amen. Dios los bendiga, iglesia. God bless you.